Listo. Bien, chicos, hoy entramos, hoy entramos a otro capítulo de física. En este caso vamos a continuar, perdón, la parte de electricidad, electrodinámica. La semana pasada vimos solo la parte de corriente eléctrica, ley de Ohm y asociación de resistencias. Esta semana vamos a ver los circuitos eléctricos, electrodinámica, circuitos eléctricos. Muy bien. Debemos entender entonces, ante todo, qué es una fuerza electromotriz. Debemos entender ante todo qué es una fuerza electromotriz. Nosotros la semana pasada hemos visto lo que es un voltaje, ¿verdad? Un voltaje es una diferencia de potencial y la corriente eléctrica va de mayor potencial a menor potencial. También vimos que sobre una resistencia la corriente va de más potencial, o sea, la resistencia le disminuye el potencial. Entonces, ahora lo que yo quiero que tú entiendas es una fuerza electromotriz. Decimos lo siguiente: al conectar una resistencia con una fuente, o sea, una pila, vemos que la corriente a través de la resistencia va de mayor a menor potencial, por lo que cuando las cargas atraviesan la fuente, lo harán de menor potencial a mayor potencial. No sé si esa parte quedó claro. Lo que pasa es que nosotros sabemos que la corriente va a ir ¿de dónde? Va a ir de mayor potencial a menor potencial. Entonces, si te das cuenta, la corriente o la carga eléctrica tendría que salir del signo más de la pila, luego tendría que venir por acá, luego tendría que pasar por la resistencia, y luego llega a este punto bajo, ¿verdad? Al mismo tiempo, otra carga estaría saliendo por acá y estaría haciendo exactamente lo mismo, ¿sí o no? Y otra carga estaría saliendo por acá, pero hay un detalle que no quedó claro la semana pasada. Sabemos que la corriente puede ir de mayor potencial a menor potencial, pero lo que no queda claro es, ¿y cómo es que la carga que una vez que llega al menor potencial nuevamente aparece arriba? O sea, ¿cómo es posible? Si la carga ha llegado a un menor potencial, ¿cómo es que nuevamente vuelve a salir? O sea, ¿cómo aparece arriba? ¿Que hace la teletransportación si ya había terminado abajo? ¿Por qué aparece arriba? Y es ahí donde se define a la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es un agente externo que hace posible la corriente eléctrica. Es un agente que está asociado a una pila, a una batería, a un generador. La fuerza electromotriz es la que va a transformar una energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, mira, la corriente va de más a menos en la resistencia. Fíjate cómo pasa la corriente. Mira, la corriente, fíjate cómo viaja la carga. Va y ahí tiene que subir. O sea, mientras que la corriente va por todo el conductor de más a menos, no hay problema, nadie reclama. El problema es cuando está dentro de la pila. Dentro de la pila tiene que ir de menos a más. Ese es el problema, tiene que ir de menos a más. Profesor, pero ¿eso no lo puede hacer la fuerza eléctrica? No, porque si te das cuenta, acá es más y acá es más. Entre más y más debería existir repulsión. Entonces, es ilógico que la carga vuelva a subir. Ese es el detalle. Entonces, para ello, entendemos lo siguiente. La fuerza eléctrica, por el contrario, lo quiere llevar hacia abajo. ¿Sí o no? Entonces, hacia arriba tiene que existir una fuerza externa. ¿De acuerdo? Y decimos lo siguiente. Dentro de la fuente, la fuerza debido al campo se opone al movimiento de las cargas positivas, por lo que su trabajo es negativo. Es decir, disminuye la energía de las cargas eléctricas.
El trabajo entonces de la fuerza eléctrica es un trabajo negativo el que hace dentro de la carga. Bueno, acá estamos explicando el trabajo de la fuerza eléctrica. Es un trabajo negativo. Disminuye la energía de la carga. Correcto. Pero aún no explicamos quién es el que se encarga de subir ese potencial. Pues la respuesta es que es un agente externo. O sea, quiere decir que es un dispositivo que nosotros compramos con la pila. Lo compramos con la pila, lo compramos con la batería. Y obviamente, mientras ese dispositivo siempre vuelva a colocar la carga en el mayor potencial, seguirá funcionando la pila, seguirá funcionando la batería. De lo contrario, habría que nuevamente cargarla, como dicen. Correcto. Entonces, vamos a tratar de explicar esto de otra manera. Decimos, dentro de la fuente debe haber un agente que realice un trabajo positivo, de modo que la carga al pasar a través de la fuente aumenta su energía. ¿Te das cuenta? Y mira, acá vemos la pila. Ese agente lo voy a hacer más o menos con fines mecánicos, más didácticos, para que más o menos entienda lo que está haciendo. Tú sabes que la carga eléctrica en sí, pues empieza a girar por acá, ¿correcto? Va de más a menos y luego tiene que subir. La pregunta es quién lo sube. Pues ahí estás viendo a un agente externo. Este agente externo lo que está haciendo es que está levantando la carga. Este agente externo está levantando la carga. Lo sigue levantando y hasta que lo levantó. Si te das cuenta, el agente externo ha levantado la carga eléctrica, pero él no tiene nada que ver con el campo eléctrico. Por el contrario, él ha ido en contra del campo eléctrico. Él ha ido en contra del campo eléctrico. Entonces, no tiene nada que ver con la carga eléctrica, no tiene nada que ver, pues, con el campo eléctrico. Es simplemente un agente externo. Puede ser una energía mecánica, puede ser una energía química, como en las pilas, puede ser una energía, cualquier tipo de energía, pero que lo está convirtiendo en energía ¿qué? Lo está convirtiendo en energía eléctrica al momento de levantar. ¿Correcto? Entonces decimos lo siguiente. Al trabajo de dicho agente por unidad de carga que atraviesa la fuente se le denomina fuerza electromotriz, o sea, la FEM. Si alguien te pregunta quién es la FEM es una fuerza electromotriz. Correcto, es una fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz se define como el trabajo de un agente no electrostático o no eléctrico, ¿ya? Un agente no electrostático o no eléctrico, o sea, alguien que no pertenezca al campo eléctrico, entre la carga, ¿ya? Y su unidad es el volt. Según el sistema internacional, su unidad es el volt. He ahí el detalle. Como su unidad es el volt, pues tiene la misma unidad del potencial y de la diferencia de potencial, porque también es joules por coulomb. ¿Está bien? Ahora, su nombre es fuerza electromotriz, es verdad. Su nombre es fuerza electromotriz porque así se le bautizó históricamente. Pero tú sabes, por análisis dimensional, que trabajo entre carga no te daba fuerza. ¿De acuerdo? Solamente este es un trabajo por unidad de carga. Simplemente es una cantidad al cual se le llama trabajo por unidad de carga. Trabajo de un agente externo, no electrostático, por unidad de carga. ¿Ya? Pero cuidado, la fuerza electromotriz no es una fuerza mecánica. No vayas a pensar que la fuerza electromotriz es una fuerza como la tensión, es una fuerza como la normal, es una fuerza como el peso. No, para nada. La fuerza electromotriz no se mide en Newton. La fuerza electromotriz se mide en volt. ¿Está bien? Cuidado ahí. Esa preguntita también hacen en CPUNI. ¿De acuerdo? Entonces, decimos lo siguiente. Decimos no electrostático porque transformaremos la energía no eléctrica en energía eléctrica. Por ejemplo,
la energía química en energía eléctrica, en las pilas, ¿no? La energía eólica que está en el viento, la energía nuclear se transforma en energía eléctrica, etcétera. A eso se le llama no electrostático. Ujú. Muy bien, genial, genial. También han visto entonces en química, bacán. Entonces, una fuerza electromotriz, o también conocida como la FEM, no es una fuerza mecánica. Cuidado ahí. No es una fuerza tampoco eléctrica, es simplemente un trabajo por unidad de carga. ¿Está bien? O sea, joules por Coulomb, que equivale a un volt. Tiene la misma unidad del potencial, tiene la misma unidad de la diferencia de potencial o voltaje. Es por eso que se va a mezclar con el voltaje. Y en algunas ocasiones lo vamos hasta a confundir, porque van a ser iguales muchas veces. Si la fuente es ideal, serán iguales. ¿Está bien? Pero recuerda que el objetivo de una fuerza electromotriz, el objetivo es transformar cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Eso es lo que hace una fuerza electromotriz. ¿Está bien? Muy bien. Tenemos acá lo siguiente. La fuerza electromotriz es la que sostiene la circulación de la corriente en un circuito. Sin FEM es imposible la circulación de la corriente eléctrica. No sé si te das cuenta de la función importantísima entonces que tiene la fuerza electromotriz. Porque, ¿por qué? Tú preguntarás, ¿por qué la carga va hacia abajo? Ah, porque hay una diferencia de potencial. Ya. Pero ¿y quién sube la carga otra vez? La fuerza electromotriz. ¿Te das cuenta? O sea, es como que tú estés, por ejemplo, trate de imaginar esta escena. Estás en una resbaladera, esos jueguitos donde obviamente tú te resbalas, ¿ya? Como un tobogán. Entonces, tú te preguntas, ¿y por qué me puedo resbalar? Tú dirás, ah, porque hay una diferencia de alturas, diferencia de energías potenciales, o mejor dicho, porque estoy a una cierta altura, pues. Lógicamente los cuerpos que están a una altura se van a resbalar y van a llegar hacia la parte más baja. Ya, pero ¿y por qué me sigo resbalando? Porque nuevamente tú tienes que impulsarte y tienes que subir, ¿ya? O sea, hay alguien externo que tiene que subir a la carga, obviamente, y otra vez estar arriba, y nuevamente resbalar. ¿Está bien? Ese es el objetivo, el trabajo de una fuerza electromotriz. Quiero que entiendan una cosa. La corriente eléctrica no es que exista por la fuerza electromotriz, sino es que ella es la que hace posible que esto continúe circulando. ¿Me entienden? La primera carga sale del mayor potencial y llega al menor potencial. Ya está. Pero ella es la que nuevamente da inicio a que eso circule. Ahora bien, hablemos de la diferencia de potencial en una resistencia eléctrica. A ver, tenemos un conductor cuya resistencia sea significativa puede simbolizar de la siguiente manera. Acá tenemos una resistencia eléctrica, R. La resistencia eléctrica, como vimos la semana pasada, es aquella cantidad que disminuye el potencial. Es decir, acá tenemos diferencias de potencial, el potencial en A y el potencial en B. Entonces, sabemos que, o sea, vamos a suponer que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Entonces, si hay mayor potencial en A, menor potencial en B, quiere decir entonces que acá le pongo más y acá le pongo menos. ¿Entienden? Le pongo más y le pongo menos. A la parte de mayor potencial le ponemos más, al costado de la resistencia, y a la parte de menor potencial le ponemos menos. Ahora, lo que hace la corriente eléctrica es ir de mayor potencial a menor potencial a través de la resistencia. Entonces decimos lo siguiente, el voltaje o diferencia de potencial entre los puntos A y B es justamente la diferencia del mayor de los potenciales de esto con el menor. O sea, en toda resistencia eléctrica, esto va a ser importante para los ejercicios, ¿ya? En, todo, en toda resistencia eléctrica cumple lo siguiente.
La diferencia de potencial, o sea, potencial en A menos potencial en B, va a ser igual a I por R, ¿correcto? Va a ser igual a I por R. Lo podemos hacer también de esta manera. No sé si podemos tomar un valor, por ejemplo, vamos a poner valores. Por ejemplo, imagina que esta resistencia vale 2 ohm. Imagina que esta corriente vale 3 amperes. Imagina que este potencial es un volt. ¿Alguien podría decirme cuánto es el potencial en A? ¿Cuánto es el potencial en A? ¿Nadie? 7. Claro que sí. Sería 7 volt. Ese es el potencial en A. Entonces, ¿y por qué 7, profesor? Porque tú tienes que darte cuenta de lo siguiente. La diferencia de potencial, la diferencia de potencial es el voltaje por la resistencia, perdón, es la intensidad por la resistencia. Entonces, si yo multiplico la intensidad por la resistencia, acá me sale 6. Este 6 volt no es un potencial, este 6 volt es una diferencia de potencial. Quiere decir que entre sus extremos el potencial tiene que diferenciarse en 6. Y si acá es 1, para que se diferencie en 6, acá tiene que ser 7. De tal forma que la diferencia tiene que ser 6. Ahora, seguramente algunos me preguntarán, pero profesor, ¿y por qué no puede ser entonces menos 5? Porque con menos 5 también cumple, ¿no? También cumple. Lo que pasa es que recuerda que acá tiene que ser mayor potencial, porque la corriente va de derecha a izquierda, ¿no? Y acá menor potencial. Entonces, siempre en la parte donde nace la corriente tiene que ser mayor potencial y a la parte donde llega tiene que ser menor potencial. Porque la corriente sobre una resistencia va de mayor potencial a menor potencia. De mayor potencial a menor potencial. ¿Correcto? Eso es entonces lo que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Ahora, hablemos de una fuente real. Hablemos de una fuente real. Acá tenemos una fuente, pues, una corriente eléctrica, desplazamiento de cargas, ¿no? Una fuente real está formado internamente por una resistencia eléctrica que tiene ahí. La fuente real, la fuente real no va a ser tan eficiente como una fuente ideal. ¿Por qué? Porque todo lo real tiene resistencia. ¿Está bien? O sea, la fuerza electromotriz va a querer llevar a la carga desde el punto B hasta el punto A, va a querer subir el potencial, pero también, aparte de la oposición de la fuerza eléctrica, va a encontrar otra oposición. ¿Y quién es? Esa resistencia. La resistencia tampoco deja que la carga suba. Entonces, eso es lo malo de una fuente real. Eso se podría decir, es una desventaja de una fuente real. La fuente real, por más eficiente que sea, siempre tendrá resistencia, porque todos los cuerpos tienen resistencia eléctrica. Entonces, esa resistencia de alguna manera va a quitarle cierta ventaja de la fuente real. Entonces, mira, si por ejemplo tú tienes una corriente, ya que vas a querer llevar la carga de menos a más, lo estás llevando de menos a más,
pues lógicamente estás pasando por una diferencia de potencial en C. R es una resistencia interna que te lo está impidiendo, ¿no? Entonces tú dices, la diferencia de potencial entre A y B es la diferencia de potencial que hay entre A y C menos la diferencia de potencial en B. O sea, al final, si te das cuenta, no he hecho nada. Mira, quiero que hasta esta primera parte te des cuenta que no hice nada. La diferencia de potencial entre A y B es lo mismo que escribirlo, diferencia de potencial entre A y C más diferencia de potencial entre C y B. Yo puedo cancelar acá el potencial en C con el potencial en menos C, se cancela y me queda lo mismo. Pero ¿por qué lo escribí de esta manera? ¿Por qué escribo que la diferencia de potencial en AB es la diferencia entre AC más la diferencia entre CB? Porque entre AC hay una resistencia interna y su diferencia de potencial se calcula como I por R, ¿de acuerdo? Se calcula como I por R, pero lógicamente como va de más a menos, sale con menos, o sea, sería menos I por R, porque recuerda que no le está subiendo, al contrario, le está quitando el potencial, por eso sería menos I por R, mientras que la que está en, en, en CB, vamos a colocarle acá que es la FEM, la fuerza electromotriz, el epsilon. Así es como se representa una fuerza electromotriz. O sea, decimos que el voltaje entre los bornes, o sea, entre los extremos de la fuente, se calcula de la siguiente forma. Diferencia de potencial es la fuerza electromotriz menos I por R. ¿Qué cosa es ese I por R? Ese I por R es la pequeña resistencia interna que tiene una fuente. Yo te hago una pregunta. ¿Qué pasaría si la fuente fuera ideal? Bueno, si la fuente fuera ideal, entonces lógicamente no tendría resistencia interna. Entonces quiere decir que la diferencia de potencial que está entre los extremos de la fuente, pues sería exactamente lo mismo que la fuerza electromotriz y todos estarían contentos. Todos estarían contentos. ¿Por qué? Porque si tu pila dice que es una pila de, tú te compras una pila de 2 volt, de 2 de 2 volt o 2 voltios, entonces quiere decir que efectivamente la fuerza electromotriz trabaja como 2 voltios. Pero en la vida real no ocurre eso. En la vida real la fuerza electromotriz trabaja, bueno, la fuerza electromotriz puede ser de 2 voltios, pero va a trabajar con una diferencia de potencial que va a ser menor. De repente 1,8, 1,9. ¿Y por qué, profesor? Porque siempre se le quita lo que está realizando la fuerza, la resistencia interna. O sea, la resistencia interna le está haciendo perder energía. ¿Te das cuenta? Esto sería y lo ideal, que la diferencia de potencial sea lo mismo que la fuerza electromotriz. Pero en lo real, la diferencia de potencial no es igual que la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la que sube la carga eléctrica. Ella hace su trabajo genial, pero lamentablemente se interviene la resistencia interna y ella le quita créditos. Por eso es que se muestra de esta manera, restándole un pequeño voltajito, ¿no? De tal forma que su diferencia de potencial, la diferencia de potencial que muestra la fuerza electromotriz no es la misma. A la parte de donde salió I por R. Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que hace rato hablamos acerca de la resistencia? Nosotros hace rato vimos que cuando tú tienes una resistencia, ¿sí o no? Vimos que cuando tú tienes una resistencia, si tú tienes acá una A y un B, acá tienes una corriente, la diferencia de potencial entre A y B es igual a ¿quién? Es igual a I por R, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de esa parte? Eso vimos. La diferencia de potencial entre A y B es igual a I por R, ¿correcto?
Ya, pero resulta que tú acá estás pidiendo, o sea, tú acá le estás llamando C, ¿no? Entonces, la diferencia de potencial, como acá en C es mayor y en A es menor, sería así. La diferencia de C, sí o no que en C es mayor, porque en la resistencia comienza con más, y acá en A es menor. Esto sería I por R, ¿no? Esto sería I por R. ¿Sí o no? Porque está yendo de C hacia A. ¿Se entiende? Sería I por R. ¿Se entiende esa parte? Al ir de C hacia A, está haciendo como un I por R. ¿Sí o no? Porque si acá es el potencial en A menos el potencial en B es I por R, entonces el potencial en C menos el potencial en A sería I por R. ¿Está bien? Pero yo lo que quiero es el potencial en A menos el potencial, o sea, al revés. Según la ecuación, yo no quiero potencial en C menos potencial en A, sino yo quiero menos potencial en C. ¿Entiende? Yo quiero potencial en A menos potencial en C. Entonces, ya no sería I por R, sino sería que menos I por R. Sería menos I por R. La definición, lo que pasa es que una diferencia de potencial es solamente una resta de nada más, mientras que una fuerza electromotriz es el trabajo que se realiza por unidad de carga. Claro. Lo que pasa es que en teoría ese trabajo tiene que reflejarse como diferencia de potencial, ¿no? Tiene que reflejarse. O sea, si yo realizo un trabajo por unidad de carga, ese trabajo por unidad de carga tiene que reflejarse, o sea, tiene que convertirse en una diferencia de potencial, en teoría. Pero cuando, en la vida real, cuando hacemos ese trabajo por unidad de carga, nos damos cuenta que no es la diferencia de potencial que yo quisiera, porque se le resta un I por R, se le resta un I por R, y ese I por R se le resta, ¿por qué? Porque hay una resistencia interna que está haciendo que la fuente no sea 100% eficiente, 100% eficiente. Esa es una fuente real. Ahora bien, vamos a escribir lo siguiente. Siempre que la carga pase a través de la resistencia, sale a un punto de menor potencial, por lo que la carga pierde energía. Entonces, se supone que el objetivo de la fuerza electromotriz es hacer que gane energía, pero la resistencia, ¿qué le está haciendo? Le está haciendo perder energía. Es por eso que la resistencia le está quitando créditos a la fuerza electromotriz. Luego decimos, en una fuente ideal no habría pérdida de energía, por lo que la diferencia de potencial de la fuente sería igual a la FE. Entonces, colocamos acá el voltaje entre los bornes de una fuente ideal sería diferencia de potencial y sería la fuente. ¿Está bien? Si el problema te dice que la fuente es ideal, entonces la diferencia de potencial y la fuerza electromotriz serán iguales en valor. ¿Se entiende? La fuerza electromotriz es el trabajo que realiza un agente externo por unidad de carga. Y eso se va a ver reflejado en una diferencia de potencial. Y va a compensar, va a ser lo mismo en una fuente ideal. ¿Está bien? Profesor, pero el problema me va a decir que es ideal. Mira, la pura verdad es que va a ocurrir lo siguiente. Una de dos. Si el problema no te dice nada, tú asumes que es ideal. A no ser que te den una resistencia interna. Pero si no te dice nada, tú asumes que es ideal. ¿Está bien? Lo más seguro es que cuando te den una resistencia interna, ya no te digan que es real. ¿Por qué? Porque se supone que te están dando una resistencia interna, entonces tú interpretas que es real, la fuente. Ahora, en muchas ocasiones hay también casos en los que tú tienes que probar, porque no sabes si es real o es ideal. Entonces uno generalmente prueba primero con el ideal, pero si se dan cuenta que las cosas no cuadran, entonces le agregas una resistencia interna y asumiendo que es real. ¿Por qué, profesor? Primero pruebo con el ideal, por dos razones. Primero, porque es más sencillo.
Y segundo, porque la mayoría de los problemas, cuando no te dicen nada, es ideal. La mayoría de los problemas, cuando no te dicen nada, es ideal. ¿Se entiende? Por eso primero pruebas con el ideal. ¿Está bien? Ahora bien, entonces esa sería una fuente real. Ya. La tensión es sinónimo de diferencia de potencial. La tensión es sinónimo de diferencia de potencial. ¿Ya? El término, le llaman tensión, pero el término correcto es caída de tensión. Una caída de tensión es lo mismo que diferencia de potencial. Se le llama caída de tensión, se le llama diferencia de potencial. La FEM no. La FEM es el trabajo que hace un agente externo para llevar a la carga de un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial por cada unidad de carga. Esa es la FEM. Entonces, la FEM no disminuye. Lo que disminuye es la diferencia de potencial, o sea, la tensión. Profe, ¿y eso también ocurre lo mismo en mi casa y todas esas cosas? Claro, tú seguramente has escuchado hablar de todas las corrientes parásitas y todo. Al final, los 220 en eficaz que hay en tu casa no es el que realmente ocurre, ¿no? El que realmente trabaja. Claro, lo hemos puesto a un costadito, Josbel, lo hemos puesto a un costadito para... O sea, no es que en realidad esto tenga un lugar, ¿ah? Sino yo lo puse a un costadito para que más o menos se entienda. Pero no es que la FEM tenga un lugar en sí, ¿no? O sea, yo lo puse acá, ¿no? En esta partecita de acá. Porque tenía que ser en alguna parte, ¿no? Pero tú podías colocarlo arriba y esto podías colocarlo abajo, igual iba a ser el resultado, ¿no? En realidad, la fuerza electromotriz, en los problemas vamos a ver que lo vamos a colocar al costadito, o sea, lo vamos a colocar acá en las dos rayitas. Ni siquiera a un costado, sino ahí, en el mismo símbolo. Sigamos. Teorema de la trayectoria. A ver, necesito que para esto estén todos atentos, porque este teorema sí es un poquito largo. Ya, este teorema es un poquito largo y obviamente, si es que no lo entendemos ahora, pues lo más seguro es que se pierdan para otros problemas, porque van a decir, ¿y de dónde salió aquello? ¿Y de dónde salió el otro? Ya, este teorema, por favor, presten atención todos. Ojalá que estén todos en la sala. Bien, vamos entonces a comenzar con el teorema de la trayectoria. Primero te voy a explicar que este teorema para qué sirve. El teorema es una técnica, ¿ya? O sea, es una técnica para poder encontrar diferencia potencial en cualquier circuito. Pero es una técnica realmente que hasta cierto punto es solamente intuición. Hasta cierto punto es solamente intuición, porque vamos a jugar con la diferencia de potencial en cada punto. Tú ya sabes que la rayita grande significa que es más potencial, tú ya sabes que la rayita chiquita significa que hay menos potencial, ¿ya? Y también tú ya sabes que eh, una resistencia eléctrica va de más potencial a menos potencial, ¿correcto? Entonces, mira, imagina que tengo este camino de circuito. Mira, estoy colocando acá un camino, como lo estás viendo. Él es el punto A, ¿de acuerdo? Él es el punto A. La rayita grande, ¿qué significa? Que es más potencial. La rayita chiquita, bueno, acá hay una fuente 1, rayita chiquita, menos potencial, ¿no? Acá colocamos una fuente 1. A las fuentes lo vamos a representar siempre como una fuerza electromotriz, ¿ya? Si tiene una resistencia interna o no, lo ponemos al costado, no hay problema. Acá tenemos una resistencia 1. No da igual si es la resistencia interna o es una resistencia externa. Da igual. ¿Ya? El caso es que tenemos que entender el teorema en todo un camino. Acá es menos porque es chiquito y acá es más. Acá colocamos otra fuerza electromotriz, o otra fuente le llamamos, para no ser tan largo la palabra. Otra fuente. También tenemos una fuente, fuente 1, fuente 2. ¿Ya? Acá tenemos otra resistencia y acá tenemos el punto B. Bien.
Lo que te estoy presentando no es un circuito eléctrico, cuidado, porque para que sea un circuito eléctrico tiene que cerrar la corriente, ¿sí o no? O sea, tiene que comenzar en un punto y terminar en el mismo punto. Esto no es un circuito eléctrico. Esto estamos viendo que comienza en un punto A y termina en un punto B. ¿Está bien? Pero entonces, profesor, ¿para qué sirve? Lo que pasa es que estamos analizando una parte de un circuito. Créeme que en muchas ocasiones tú vas a tener que analizar partes del circuito para resolver problemas. Y acá el criterio es, primero, qué parte analizar. Eso lo vamos a ver en los problemas. Lo segundo es qué hacer una vez que lo sacas. Porque acá hemos sacado un pedazo de conductor con voltaje, con resistencia y todo. Y ahora, ¿cómo encuentro la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B? Pues mira, vamos a asumir que hay una corriente eléctrica hacia la derecha. ¿Ya? Es importante saber el sentido de la corriente eléctrica porque según eso tú te vas a dejar llevar. Según el sentido de la corriente eléctrica, tú te vas a dejar llevar. ¿Está bien? O sea, en este caso la corriente eléctrica yo le he puesto arbitrariamente, le he puesto a la derecha. Pude haberle puesto a la izquierda o, bueno, derecha-izquierda. En este caso lo puse a la derecha. Entonces, una vez que yo ya sé que la corriente eléctrica va a la derecha, yo tengo que ir de A hacia B. No me conviene ir de B hacia A, porque ir en contra de la corriente significa estropear todo. Así que tengo que ir de A hacia B. Muy bien, pues vamos a comenzar. Decimos, el potencial inicial más la suma de todos los voltajes es igual al potencial final. Repito, este tiene que ver con un teorema de conservación. El potencial en el punto inicial más la sumatoria de todos los voltajes es igual al potencial final. Así se llama el teorema y así es el teorema. El potencial inicial más la suma de todos los voltajes es igual al potencial final. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Mira, yo le voy a colocar acá lo siguiente. Mira, potencial en A, que es el punto inicial, más la suma de todos los voltajes de la trayectoria es igual al potencial en B. Correcto. Y ahora acá viene la parte chévere, colocar los signos. A ver, la corriente va a la derecha, ¿sí o no? Yo te hago una preguntita, respóndeme esto. En la primera fuente 1, en la fuente 1, si la corriente va a la derecha, entonces la corriente sale ¿con qué signo? ¿Con más o con menos? ¿Qué me dices? En la fuente 1, si la corriente va hacia la derecha, ¿sale con más o con menos? ¿Qué significa eso, Jorge? Con menos. Muy bien hecho. Sale con menos. Ya, qué bacán. Entender eso es chévere, ¿no? Porque está mandando un ojo, creo. Sí, también. Claro, sale con menos. ¿De acuerdo, chicos? Sale con menos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, escúchame bien. Mira, fíjate en la resistencia. En la resistencia comienza con más y sale con menos. ¿Se acuerdan eso? A ver, ¿por qué a la resistencia le puse más y luego menos? Porque así quedamos, ¿sí o no? En la teoría quedamos así, que en una resistencia siempre comienza con más, la corriente entra con más y sale con menos, ¿entiendes? En una resistencia siempre la corriente entra con más y sale con menos porque la resistencia le quita ¿qué? Le quita energía, ¿correcto? Esa parte se entiende, ¿no? ¿Se entiende la parte de la resistencia? En la resistencia siempre comienza con más, sale con menos, según el sentido de la corriente. En este caso, el más es a la izquierda y el menos a la derecha porque la corriente va de izquierda a derecha. O sea, esto va a cambiar si la corriente va en sentido contrario. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Mira, decimos, en la otra resistencia igual. Le pongo más porque va a entrar con más la corriente y luego va a salir con menos. ¿Está bien?
todo eso lo estoy haciendo gracias a que sé que la corriente va de izquierda a derecha. Por eso es importante primero saber el sentido de la corriente. ¿Está bien? Ahora bien, a ver, me hacen un comentario por ahí, dice, en ese trayecto la corriente fue de menos potencial a mayor potencial. ¿Por qué dices eso, Gonzalito? ¿Por qué decimos que en este caso la corriente va de menos potencial a mayor potencial? Ujú. En, no, en la resistencia siempre es de más a menos. O sea, si te das cuenta, la corriente va a la derecha. En la resistencia, la corriente va a la derecha. Mira, date cuenta. Ella va para la derecha, ¿sí, no? Entonces, por acá está entrando. O sea, por acá entra, le ponemos E de entra. Y por acá sale. Entonces, va de más a menos. Va de más a menos. Igual acá. Por acá entra con más y sale con menos. En la resistencia siempre va a entrar con más y siempre va a salir con menos. Ujú. Ya. Lo que pasa es que nosotros, aparte, le estamos colocando los signos a las fuentes, ¿no? Las fuentes, ahora, el signo de las fuentes, eso ya depende de cómo le hayamos ubicado. Pues es como que tú coloques una pila de un modo o de otro modo, ¿no? Eso ya depende en sí del circuito en general, porque este no es todo el circuito, esto es solamente una parte del circuito, ¿no? Puedes colocar una fuente a favor o puedes colocarlo en contra, eso ya depende, ¿no? En la fuente siempre el grande es más y el chiquito es menos. Chiquito es menos y grande es más. Eso sí, nadie lo va a cambiar. ¿Está bien? Bien. Ahora, ahora. Lo que vas a hacer, mira, hasta acá entienden, ¿no? Hasta acá entienden. Ahora, el siguiente paso es uno de los pasos más importantes. ¿Ya? Una vez que has colocado los signos a todo, una vez que has completado todos los signos, el siguiente paso es eh, marcar con qué signo sale. Marcar con qué signo sale. Por ejemplo, la fuente 1 sale con menos. ¿Sí o no? La fuente 1 sale con menos. La resistencia 1, ¿con qué sale? Sale con, sale con menos, ¿no? La resistencia 1 sale con menos. La fuente 2, ¿con qué sale? Sale con, sale con, sale con más. Sale con más. ¿Está bien? Y la resistencia 2, ¿con qué sale? Sale con menos. ¿Está bien? ¿Se entendió la parte de los signos con los cuales sale? ¿Sí o no? Solo es marcar el signo con el cual está saliendo, la corriente. Por eso les digo que al comienzo siempre es importante graficar la corriente. Ya, bacán. Ahora vas a reemplazar, pero cuidado cuando lo reemplaces. Acá pones el potencial en A y acá al final pones el potencial en B. Cuando reemplaces los voltajes van a ir con su respectivo signo. El voltaje de la primera fuente es negativo, el voltaje de la resistencia 1 es negativo, de la segunda fuente positivo, de la resistencia 2 negativo. Vas a colocar los voltajes con su respectivo signo. Pero cuando te encuentres con las resistencias, recuerda que una resistencia no es un voltaje. Atención, una resistencia no es un voltaje. Para que sea voltaje hay que multiplicarlo por la intensidad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, no? Para que la resistencia se convierta en voltaje hay que multiplicarlo por la intensidad. Intensidad por resistencia recién me da un voltaje. ¿Está bien? Entonces reemplazamos, decimos
potencial en A menos la fuente 1 menos I por R1 más la fuente 2 menos I como lo he reemplazado. Y colorín colorado, la historia ha terminado. Si yo lleno estos datos, simplemente ya tendría, y eso me va a salir un mensaje, claro, si es que completas todos los datos. Ah, ¿no se me escucha bien? Claro, es importante saber con qué signo va. Los signos importantes. ¿Cómo? Porque los signos no solo simbolizan si es, por ejemplo, más o menos. ¿Mm? Que claro. Josbel, ¿sabes qué pasa? Que la fuente 2 está en perfecto estado. O sea, ese es el objetivo de una fuente, aumentar el potencial raro acá. El raro no es la fuente 2. ¿Alguien se dio cuenta quién es el raro acá? Porque lo normal, lo normal es que una fuente te sube el potencial. ¿Sí o no? Lo normal es que una fuente te sube el potencial. Pero la fuente 2 te sube el potencial. ¿Te has dado cuenta? La fuente 2 te sube el potencial. De lo que esté menos, te lo subió más. Entonces, de eso se trata. La fuerza electromotriz sube la carga de menos a más. Eso es lo que... ¿Sabes quién es la rara acá? La rara es la fuente 1. La fuente 1, ¿qué está haciendo? La fuente 1, en lugar de subir el potencial, porque esa es su chamba, ella la estaba bajando. Y una fuerza electromotriz no está hecho para ello, ¿no? Es por eso que en los problemas, muchas veces, es por ello que muchas veces decimos que eso es una fuerza contraelectromotriz, ¿ya? Pero no hay problema, lo único que pasa es que se ha conectado al revés. Es como que tú hubieras conectado una pila al revés. Uy. A ver, chicos, voy a verificar mi señal de internet, ¿ya?
Hola chicos, ¿me escuchan ahora sí? Hola. Bien, a ver, si estaba cambiando de red. Vamos a responder lo que ya justamente les estaba explicando. Nos habíamos quedado en que la que es rara es esta que está acá, ¿no? La fuente uno es la rara. ¿Por qué? Porque normalmente una fuente, ¿qué cosa hace? Una fuente lo que hace es subirte el potencial, pero esta fuente, ¿qué está haciendo? Te está bajando el potencial, ¿ya? Normalmente, de manera popular, en los textos, por ejemplo, el doctor Michel Valero le llamó a él generador, a él le llama generador, ¿ya? Esto lo vamos a ver frecuentemente en los problemitas de circuitos. Él es un generador, así se llama. ¿Qué es un generador? Es aquel que, eh, pues, produce corriente eléctrica, ¿no? O sea, sube el potencial. Y él va a ser un receptor. ¿Y qué es un receptor? Un receptor es aquel que hace a la inversa. ¿Ya? El receptor lo que hace es bajarte el potencial, mientras que un generador lo que hace es convertir la energía mecánica en energía eléctrica. El receptor está haciendo lo contrario. Por ejemplo, un receptor podría ser de repente un taladro. ¿Un taladro qué hace? Convierte la energía eléctrica en energía mecánica, o sea, hace al revés. Mientras que un generador, una batería, ¿no? Convierte la energía química o cualquier tipo de energía en energía eléctrica. Los receptores, los que trabajan el potencial, hacen exactamente lo contrario. Ya, es por eso la razón que la fuente uno es un receptor. Ahora, también por ahí yo te comentaba que tú puedes colocar una fuente al revés. Si tú tienes una fuente, una pila, y la colocas al revés, lógicamente le vas a disminuir el potencial. Pero por ahí me hicieron un comentario, me dijeron, profesor, pero si yo coloco una pila al revés, no hay corriente. Eso es falso, no es que no haya corriente, hay corriente. Lo que pasa es que el instrumento o el artefacto que tú tengas funciona con cierto voltaje. Entonces, supongamos que tú tienes un juguetito en el que funciona con 6 voltios. Ya, si funciona con 6 voltios, para llamarlo así voltios en término popular, tú debes conectarlo los tres de esta manera, ¿sí o no? Algo así, funciona con 3 voltios. Y si tú le pones acá uno de 2 voltios, uno de 2 voltios y uno de 2 voltios, al final tienes tu juguetito que va a funcionar con los 6 voltios. ¿Se entiende, no? Pero ¿qué pasa si uno de ellos tú lo conectas al revés? Si uno de ellos tú lo conectas al revés, ojo, cuidado, no es que no hay corriente, ¿ah? Va a haber corriente, pero al conectarlo al revés, ¿qué va a pasar? Al conectarlo al revés, ¿qué va a pasar? Que este va a ser menos 2 voltios, ¿sí o no? Entonces, al conectarlo al revés, como te digo, no es que no haya corriente, hay corriente, solo que el voltaje ahora con el que estás trabajando solamente sería de 2 voltios y ya no de 6. Y por lo tanto, la corriente que sale es una corriente más pequeña y no va a ser suficiente como para que pueda funcionar tu instrumento. ¿Me entienden? Pero eso es porque estamos hablando de un instrumento, de un juguetito que funciona con cierto voltaje. ¿Correcto? Ahora, escúchame. Mm, inclusive, cuando tú tienes demasiadas pilas, ya tú tienes demasiadas pilas y le pones buenas pilas, hay algunos que hacen este truco, ¿no? No sé si has visto en TikTok o en Internet, ustedes que son TikTokers, no sé si has visto que algunos hacen este tipo de truco. Dicen, o sea, el juguete tiene para 3 pilas, ¿ya? Pero puede funcionar con 4 voltios, pero tiene para 3 pilas, pero puede funcionar para 4 voltios. Entonces, ¿qué cosa hacen? Solamente le colocan 2 pilas y hacen una conexión en serie entre ellos dos. Le colocan un alambre ahí. Al colocarle un alambre acá,
trabaja como 4 voltios. Y es que es un juguete que puede funcionar con 4 voltios, pero que le han dejado un espacio para 3 pilas, ¿no? Sin embargo, aún así funciona para 4 voltios. Y por eso es que algunos aprovechan eso y hacen en videos en TikTok, ¿no? Mira, fíjense cómo hacer cuando no tienes, cuando te falta una pila, hacer una conexión acá, etcétera. ¿De acuerdo? Es válido según el instrumento que tengas. Por ejemplo, yo el otro día me compré, bueno, yo me compré uno de esos carritos a control remoto y esos se han dado cuenta que esos tienen un montón de pilas, ¿sí o no? En cambio, con esos juguetitos no se puede porque ellos necesitan mucho voltaje. Cuando tú realmente le falta una pila y quieres hacer ese tipo de conexión, no se puede porque ellos necesitan alto voltaje. Es más, cuando tienen, funcionan cuando tienen pilas nuevas, porque cuando son pilas ya un poco gastadas, ya el potencial disminuye un poco más porque la resistencia aumenta y obviamente ya no funciona. Entonces, ese es el detalle de la fuerza electromotriz y la fuerza contra electromotriz, o también llamada lo que es el generador o el receptor. ¿Mm? Profe, ¿podría analizarlo con la corriente de B hacia A? Claro, no hay problema, pero, o sea, todo es lo mismo, pues solamente que va de B hacia A nada más, sino que cuando va de B hacia A, la corriente de B hacia A para allá, ya no estaría esto, ¿no? Los signos de las fuentes no van a cambiar. Los que van a cambiar, ¿quiénes son? Son los signos de la resistencia. La resistencia siempre entra con más y sale con menos. La resistencia siempre entra con más y sale con menos. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú vas a marcar tus signos, vas a colocar acá menos, porque la resistencia siempre va a salir con menos. Acá sería menos, o sea, él ya no sería un generador, sino sería un receptor. Y acá sería menos, porque la resistencia siempre sale con menos. Y acá sería más. Y él ya no sería un receptor, sino ahora sería un generador. O sea, todo es igual. Y colocas la fórmula, ¿no? Potencial en B, luego colocas lo mismo, ¿no? Menos IR2 menos E2 menos IR1 más E1 igual a potencial en A. O sea, todo es exactamente igual. ¿Me entiendes? Todo es exactamente igual. Solo que, lógicamente, el signo de la resistencia ahora ya no sería en sentido contrario. Pero de todas maneras siempre va a comenzar con más y sale con menos. Ah, morder la pila. Ah, no, lo que pasa es que lo único que hacen es tratar de reactivarlo. Igual cuando lo meten a la refrigeradora o esas cosas, tratan de disminuir su resistencia un poco, ¿no? Al morderlo es como un poco, pues, bueno, no funciona tanto en realidad, porque lo que pasa es que en realidad lo único que estás haciendo es tratar de reactivarlo, porque a veces, pues, de repente se deja de funcionar, ¿ya? Pero es que de todas maneras va a tener que desaparecer en algún momento, porque la resistencia, la fuerza electromotriz no es infinita, pues. Una pila viene con cierta fuerza electromotriz, entonces lo que hacen es morderlo, algunos lo golpean, lo meten al refrigerador, lo que tratan es hacer que, como que darle una pequeña energía, algo así se puede decir, para que esto se reactive. Pero no dura mucho tampoco. Profe, no necesariamente el potencial en B es mayor o potencial en A. Ya, lo que pasa es que no, porque recuerda que esto no es un circuito, ¿ah? Ojo, nuevamente recalco, esto no es un circuito. El potencial en A puede ser 20 y el potencial en B puede ser 60 o puede ser al revés, porque no necesariamente esto es parte de un circuito. Como dije al comienzo, el circuito pues será así, ¿no? Un circuito complejo que tiene todas estas cosas acá, un circuito por acá, ¿no? Acá, etcétera, así, todo. Nosotros estamos analizando solamente una partecita. ¿Por qué la corriente va en ese sentido? No sé, pues eso ya depende de todo el circuito. Eso ya depende de todo el circuito. Nosotros estamos analizando solamente una partecita. No vayas a pensar que A y B son los que están reactivando la corriente.
No, ellos solamente son parte de un circuito. Ellos solamente son parte. Eso es por eso le llamamos teorema de la trayectoria. Nada más. Bien, claro, en un circuito siempre la corriente va de mayor potencial a menor potencial. Eso sí, en un circuito. Sino que en el circuito vas a encontrarte, en un circuito complejo vas a encontrar fuerza electromotriz, vas a encontrar fuerza contraelectromotriz, o como le estamos llamando, generador, receptor, etcétera. Por eso es que no siempre los potenciales en uno y en otro van a ser mayor o menor. En la resistencia siempre va de más a menos, eso sí, en la resistencia. A ver, chicos, entonces, si en esta preguntita dice así, mira lo siguiente, te dice, te dicen, calcular la diferencia de potencial entre P y Q. A ver, ¿cuánto es la diferencia de potencial entre P y Q? ¿Qué respondes? ¿Alguien lo hizo? Diferencia de potencial entre P y Q. Nadie. Muy bien. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Qué tal? Oye, Samuel, todavía no te he podido responder. Lo que pasa es que, ya, de ahí te respondo. A ver, Jorge 40, Gonzalo 40, John 40, Hans 40, Josbel 0. ¿Mm? ¿No te faltó hoy un número 4, Josbel? A ver, 40. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya, tenemos acá una corriente que va de P a Q, correcto. Tenemos lo siguiente. Mira, ¿están de acuerdo que la resistencia le pongo acá más y acá menos? Eso todo el mundo tiene que entender. En una resistencia se coloca de más a menos, ¿correcto? En una resistencia se coloca de más a menos. Hasta ahí todo perfecto, ¿cierto, chicos? Cierto, ¿verdad? Muy bien. Bien, si en una corriente entonces se coloca de más, en una resistencia se coloca de más a menos, ahora vamos a colocar la fórmula, ¿no? Potencial inicial más suma de todos los voltajes igual a potencial final. ¿Está bien? Ahora vamos a colocar los signos. Vamos a colocar los signos. El primero sale con, habla con, sale con menos, ¿verdad? Sale con menos. El segundo sale con, habla con, sale con, habla con, menos también. El otro sale con menos. Y el último sale con men. Ah, perdón. El 20 sale con más y el 30 sale con menos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces estamos encerrando en un círculo con qué signos salen. Correcto. Todo dejándome llevar por la corriente, ¿no? Entonces el potencial en P sería, el potencial inicial sería el potencial en P menos 10 menos intensidad por resistencia, o sea, 5 por 4, más 20 menos 30 igual al potencial en Q. Acá es menos 10, acá es menos 20, acá es más 20, acá es menos 30. Menos 20 con más 20 se cancela, ¿no? Y te quedaría menos 40, ¿no? O sea, acá sería potencial en P menos 40 igual al potencial en Q. Pero vos querés el potencial en P menos Q o Q menos P. Tú quieres P menos Q, o sea, el Q pasa al otro miembro, pasa a otro miembro, y el otro también, el menos 40 pasa al otro lado como positivo, sería diferencia de potencial, te queda 40. ¿Se entiende?
¿Se entendió, chicos? ¿No me escuchan? Hola. 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 ¿Escuchan? Allá. Ah, lo que pasa es que el chat no cargaba. A ver, pensé que la corriente iba de Q a P, como por la pregunta. Ya, bacán. Todo claro, ¿no? Listo. Bien, chicos. A ver, vamos a continuar entonces. Continuemos. Una forma práctica de obtener la ecuación, ¿ya? Bueno, esta es una forma práctica, pero no recomendable para algunos, ¿ah? Por ejemplo, lo que pasa es que este método que yo utilizo muchas veces es hacerlo al ojo, ¿ya? Y no sé si sea recomendable en algunas ocasiones o no, pero normalmente cuando tú agarras práctica es más sencillo hacerlo de esa manera. Es simplemente jugar con los potenciales, nada más. A ver, vamos a ver si pueden jugar con los potenciales conmigo, ¿ya? Es que circuitos es como un juego, en realidad. Es como un juego. A ver, mira. Yo tengo acá un circuito, ¿no? A, luego tengo una diferencia de potencial en uno, B, R, C, diferencia de potencial en 2. Mira, le coloco acá los signos. Menos, más, menos, ¿no? Porque grande es más, chiquito es menos, resistencia entra con, más, sale con, menos, chiquito menos, grande más. Ahora, supongamos que yo quiero encontrar diferencia de potencial. Pues simplemente le voy jugando. Como ahí dice más, al potencial le sumo esa cantidad. Como dice menos, le resto esa cantidad. Como dice menos, le resto esa cantidad. O sea, acá tendría, por ejemplo, que le sumaría más el voltaje que está acá. Y luego acá le restaría menos este voltaje. Y luego le sumaría más este voltaje. Y finalmente me quedaría potencial en D menos el potencial en A, el potencial en 1 menos el IR1 menos el IR2, menos el voltaje 2. Se han quedado sin palabras. Bueno, este, o sea, en realidad, imagina pues que, vamos a ponerle valorcitos, ¿ya? Imagina que este voltaje es 20. Claro, es lo mismo, ¿no? Solamente es una forma de hacerlo al ojo, ¿no? Algunos juegan así al ojo nada más. Lo hacen así al ojo nada más. Acá le ponen más 20, acá. Ojo que en algunos problemas lo vamos a hacer al ojo, ¿ah? O sea, es como que haciéndolo al toque, ¿no? Y acá 2, acá 5 de repente, ¿no? Y acá de repente esto que sea 60, pues, ¿no? Entonces tú le pones acá potencial en A menos potencial en B, simplemente sería así, ¿no? Sería 20 menos 10 menos 60, ¿no? Entonces te queda acá menos 50. ¿Listo?
La diferencia entre A y D. Bien, chicos. A ver, vamos a pasar entonces acá al, a las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Las leyes de Kirchhoff. Pasemos a las leyes de Kirchhoff. Gustav Kirchhoff. La primera ley. Bueno, Gustav Kirchhoff nos dejó tres leyes. Sí, el mío también es en Movistar, está fallando también el mío. Justo ahorita estoy compartiendo en mi celular porque hace rato ustedes no me escuchaban bien. Sí, se ha bloqueado Movistar, no sé. Desde ayer me está pasando eso. Me están escuchando entrecortado algunos, pero por ratos, ¿ah? Porque eso de las 7 de la noche, normal. Ayer dicté clases casi hasta las 10:40 con los del clásico y normal. La noche todo bacán. Hasta activaron cámara. Por eso estaba activado mi cámara. Bien, a ver muchachos, ley de Kirchhoff. Ya, estas leyes se utilizan en los circuitos y son halladas experimentalmente por Gustav Kirchhoff. Posteriormente se halló ya que están basadas en la conservación de la carga y en la conservación de la energía. Vamos a ver algunas definiciones, ¿ya? Primero, cuando alguien te pregunte qué es un nodo, tú dile, un nodo es un punto del circuito donde convergen las conexiones de al menos tres elementos. Por ejemplo, este es un nodo. ¿Es ahí? Cuando haces una conexión, por ejemplo, de acá tú tienes tu corriente, tu línea normal, ¿no? Y tu vecina te dice, vecino, un poquito, deme corriente, ya, entonces, de acá, de jala, ¿no? De jala a tu vecino, ¿no? Entonces, ese empalme acá vendría a ser un nodo. Obviamente un nodo no aparece cuando son dos, no, nada más, porque si son dos es un camino, pues. Tiene que haber uno más, o sea, por lo menos tres. Si fueran cuatro o cinco, igual es un nodo. Puntos en los cuales converge las conexiones, ¿correcto? Una malla es un camino formado por los elementos de un circuito. Por ejemplo, yo le quiero preguntar a ustedes, si una malla es un camino cerrado, ¿cuántas mallas ven ahí? A ver, ¿quién me dice? Tres mallas, dicen por ahí. Uh-huh. Tricky. Entonces acá tenemos una malla, acá tenemos otra malla y acá tenemos otra malla. ¿De acuerdo? Habrían entonces tres mallas. Perfecto. Muy bien. Entonces ya conocemos qué es un nodo, ya conocemos qué es una malla. Y después del receso vamos a ver qué son las leyes de Kirchhoff. Vayan a jugar un rato, ya chicos. Yo recién voy a tomar desayuno. Para a las 9:45 tenemos clase. Bueno, yo tengo clase con San Marcos, ustedes tienen clase de lenguaje, creo, ¿no? O de RB. Y nos vemos a las 11:15. Chao, chicos.